Hola, muy buenos días a todos y todas quienes están formando parte de este curso de radiación ultravioleta y las medidas de control que nosotros tenemos que tener. A continuación, y lo más importante para partir con este curso, es que sepan que a medida que vamos desarrollando el curso, si ustedes tienen preguntas o tienen consultas, las vamos a poder responder al finalizar esta jornada de capacitación. Este curso también, como muy bien dijo Rocío, nuestra moderadora, se transmite tanto por Zoom también como Facebook Live. Vamos a comenzar con los objetivos del curso, en donde es muy importante que todos sepamos cuáles son nuestras expectativas de este curso certificado, también para que sepamos si vamos a aclarar dudas al finalizar o no esta presentación. El objetivo principal de este curso es entregar herramientas técnicas necesarias para entender el concepto de radiación UV, sus efectos en la piel y cómo implementar medidas de control. Ahora bien, estas medidas de control, lo más importante es que sean específicas y estén relacionadas con la legislación vigente. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros tenemos una legislación que establece y articula todas las medidas necesarias relacionadas con el protocolo de radiación ultravioleta, y esta legislación específica es la Guía Técnica de Radiación Ultravioleta de Origen Solar del Ministerio de Salud. Entonces, lo que nosotros hoy día vamos a abarcar en este curso son todos los requisitos asociados a la Guía Técnica de Radiación Ultravioleta de Origen Solar, como también las mejores prácticas que en este caso el ISL ha llevado a cabo en la región de Antofagasta. ¿Cuál es el contenido del curso? Primero, vamos a saber qué es la radiación ultravioleta, tanto definiciones de la Organización Mundial de la Salud, como también de esta guía técnica que regula este protocolo del Ministerio de Salud. Vamos a saber también cuándo y cómo se produce la exposición, ya que la exposición a la radiación ultravioleta no es durante todo el año, sino también está establecida en esta legislación vigente. También vamos a tocar las temáticas relacionadas con los daños a la piel y las formas de prevención de este tipo de radiación y cuáles son las enfermedades asociadas a la exposición. Y ahí vamos a hacer una distinción entre los efectos negativos de nivel agudo y las enfermedades asociadas a la exposición, que también están descritas por la Organización Mundial de la Salud. Primero tenemos que saber qué es la radiación ultravioleta, qué es este tipo de agente de riesgo que nos puede causar un sinnúmero de efectos negativos y también enfermedades. En este caso, la radiación ultravioleta, específicamente de origen solar, es una parte de la energía que es emitida por el Sol. ¿Por qué digo que es una parte de la energía emitida por el Sol? Porque en este caso el Sol no solo emite radiación ultravioleta, sino, como ustedes pueden ver en la imagen, emite también rayos gamma, rayos X, emite también rayos de tipo IRA, que son de diferente tipo dependiendo del espectro visible infrarrojo, pero específicamente para la radiación ultravioleta tenemos tres tipos de rayos distintos, los tipos de rayo UVA, UVB y UVBC. En este caso, esta radiación ultravioleta, ¿qué la distingue de los otros tipos como los rayos gamma, los rayos X que ustedes pueden ver en la imagen? Se distingue por su espectro, que en este caso está dado por la longitud de onda. La longitud de onda de los rayos ultravioleta va desde los 400 a los 1000 nanómetros. Y lo más importante, que esta energía, que son los rayos ultravioleta, pueden ser absorbidos, dependiendo de la clasificación del rayo ultravioleta que vamos a ver a continuación, por nuestra atmósfera. Por eso es tan importante, por ejemplo, para ustedes cuando están evaluando los riesgos de exposición a radiación ultravioleta, saber en qué tipo de región se encuentran. Por ejemplo, en este caso la región de Antofagasta es una de las regiones de Chile que tiene un agujero más grande con respecto a la capa de ozono que conforma nuestra atmósfera, por lo tanto la protección de nuestros trabajadores va a ser menor en comparación con Santiago, por ejemplo. Por eso es importante que para estas regiones, como por ejemplo Antofagasta, generemos mayores medidas de control porque sabemos que tenemos mayor exposición. ¿Qué es la radiación ultravioleta? Como dijimos, es una onda electromagnética, en este caso es una energía emitida por el Sol. No es la única, tenemos también otros tipos de rayos, pero dentro específicamente de la radiación ultravioleta tenemos tres tipos.
VA, VB y VC. ¿Qué la diferencian? Como lo pueden ver ahí en la pantalla, su espectro y longitud de onda. En este caso, los rayos UVC o UCB, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que penetran? En este caso, no alcanzan a penetrar la atmósfera de nuestro planeta. Los rayos UVC, como se ve en la imagen a mi izquierda, son los más peligrosos, son altamente cancerígenos, pero en este caso son absorbidos en un 100% por nuestra atmósfera y tienen una longitud de onda entre los 100 y los 200 nanómetros. En este caso, los rayos UVB tienen una longitud de onda entre los 290 y 320 nanómetros y pueden llegar a penetrar en este caso no solo la atmósfera, sino también la epidermis. Y finalmente tenemos los rayos UVA, que tienen un espectro y una longitud de onda entre los 320 y 400 nanómetros y son mucho más profundos, como tienen una longitud de onda mucho más amplia y pueden llegar a penetrar hasta la epidermis y también la dermis. Ahora, ¿cuáles son las diferencias o las principales características que dividen los rayos UVA de los rayos UVB? Como dijimos, los rayos UVC, en este caso, no los vamos a mencionar para las medidas de control ni los efectos negativos, porque los rayos de tipo UVC no penetran la atmósfera terrestre, por lo tanto, nunca nos van a generar un daño negativo en nuestra piel o nuestro sistema ocular, por ejemplo, a diferencia de los rayos UVA y UVB. En este caso vamos a partir con los rayos UVA, a la izquierda de la presentación. Primero, estos rayos penetran un 100% en la atmósfera. Es decir, aunque tengamos capa o no tengamos capa de ozono, siempre van a penetrar nuestra atmósfera. Por eso estos rayos son altamente dañinos. También atraviesan nubes, vidrios y telas. En este caso, de los 3 tipos de rayos ultravioleta que tenemos, A, B y C, los A son los únicos que atraviesan estructuras como por ejemplo las nubes, los vidrios y las telas y además se reflejan. Por eso son altamente peligrosos y altamente cancerígenos. Y también causan el bronceado y coayudan a la radiación ultravioleta de tipo B para generar cataratas y cáncer de piel. Ahora, con respecto a los rayos UVB de clasificación B, el 90% de los rayos de radiación o clasificación B se bloquea por el ozono y por el oxígeno de la atmósfera. Acá es donde yo les comentaba que es trascendental hacer una evaluación de riesgo cuando ustedes están levantando el protocolo del MinSal de radiación ultravioleta o también para la comunidad, por ejemplo, saber en qué región se encuentran, porque dependiendo de la región vamos a saber cómo se encuentra el ozono. En este caso, el ozono de Antofagasta es un ozono que está deteriorado en comparación con otras regiones, por lo tanto es importante que nosotros estemos al tanto de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que los rayos UVB se bloquean en un 90% por este ozono. Y si no tenemos ozono, entonces vamos a tener menor bloqueo de esta radiación ultravioleta de clasificación B. Luego, estos rayos de clasificación B causan mayor daño que los rayos UVA. ¿Por qué causan mayor daño? Porque en este caso, estos rayos específicos modifican el ADN de nosotros. Y como modifican el ADN, es mucho más fácil que causen, por ejemplo, melanoma, cáncer de piel, etc. Entonces, por eso es muy importante protegerse cuando uno está expuesto a radiación ultravioleta y específicamente en las zonas que tenemos deteriorado el ozono. Y finalmente, esta clasificación de rayos ultravioleta, que son de tipo B, generan cáncer de piel, lupus, quemaduras en los ojos y degeneración muscular, todo causado por la modificación del ADN. Ahora, si nosotros nos vamos al órgano que mayormente se ve dañado por esta radiación ultravioleta, de cualquiera de los dos tipos, ya sea A o B, porque como dijimos, reforzando la temática, la radiación ultravioleta de clasificación C no nos afecta porque no ingresa a nuestra atmósfera. Tenemos que saber que la radiación ultravioleta de tipo A, como lo dijimos anteriormente, aumenta los efectos dañinos
de la radiación ultravioleta de tipo B, es decir, son complementarias. Si por definición la radiación ultravioleta de tipo B causa cáncer, si nosotros le sumamos la de tipo A, vamos a tener muchas más probabilidades. Ahora, si nosotros, por ejemplo, estamos expuestos a radiación ultravioleta de tipo A y de tipo B, y no tenemos una protección adecuada, que vamos a ver más adelante, ¿eso qué significa? Eso interactúa con la melamina de la piel, y por lo tanto, esta radiación ultravioleta nos produce un daño en este órgano, que es el órgano más grande y más extenso del cuerpo, que es la piel. En Chile, esta situación es grave, ya que en este caso, por ejemplo, las estadísticas dicen que 10 de cada 100 personas padece cáncer de piel. En este caso, el más grave, que es el de melanoma. Y si vemos las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, todos los años, entre 2 a 3 millones de personas en el mundo tienen cáncer de piel de tipo melanoma maligno, que es el cáncer de piel más agresivo y más rápido en su propagación. Si analizamos el órgano, en este caso, que es el afectado principalmente por la radiación ultravioleta, vemos que está compuesto por distintas capas. Está compuesto por la epidermis, está compuesto por la dermis. Y si vemos en la imagen representativa, los rayos solares, dependiendo de su clasificación, van penetrando más abajo las capas de la piel. Por ejemplo, tenemos que los rayos solares de clasificación B, que esto los absorbe un 90% a la capa de ozono y el oxígeno, es decir, nuestra atmósfera, llegan solamente hasta la epidermis, es decir, la primera capa de la piel. Pero son altamente dañinos porque modifican el ADN. Pero si vamos a los rayos ultravioleta de clasificación A, si ustedes se fijan en la imagen, no solamente atraviesan en este caso la epidermis, sino también atraviesan la dermis. Es decir, las quemaduras solares que podrían causar los rayos de clasificación A van a ser también mucho más profundas. Por eso siempre se dice en las guías técnicas y las recomendaciones internacionales que los rayos de clasificación A con los rayos de clasificación B siempre son complementarios y coayudan a la generación del cáncer. Y haciendo un resumen de estas diferencias, porque es importante que sepamos cuáles son las diferencias entre los rayos de clasificación A y los rayos de clasificación B, para que después podamos entender cuáles son las medidas de control. Vamos a leer cuáles son las diferencias principales. Tenemos que los rayos de clasificación A son los responsables del bronceado de la piel porque no modifican el ADN, pero llegan hasta la dermis, la epidermis y la dermis. Los rayos de clasificación B es una radiación altamente peligrosa, mucho más peligrosa que la A, para todo tipo de vida, y modifica el ADN y son la principal causa de enfermedades como por ejemplo el cáncer o el lupus. Y finalmente los rayos de clasificación C son altamente peligrosos también, más que los de clasificación B, pero son absorbidos totalmente por nuestra atmósfera, entonces por eso decimos que nosotros no estamos expuestos a estos tipos de rayos. Ahora, específicamente, si nos vamos a cuándo y cómo se produce la exposición, porque todos nosotros no estamos expuestos, por ejemplo, de forma laboral, de acuerdo a la guía técnica, todo el año a radiación ultravioleta, sino estamos expuestos altamente en un riesgo específico durante una época del año. En este caso, ¿cuál es la época del año? Es entre el 1 de septiembre al 31 de marzo. Esa es la época del año en que se define la exposición a la radiación ultravioleta de origen solar en temáticas laborales. Ahora bien, también para las personas que están en su casa, tenemos que saber que esta temática también la podemos llevar al hogar, y específicamente cuando no estamos hablando de una exposición laboral, la exposición es todo el año. Más adelante vamos a ver cómo se mide la radiación ultravioleta y se van a poder dar cuenta y van a apreciar que en invierno también tenemos índices de exposición a radiación ultravioleta que nos podrían afectar. Por eso también es importante ocupar, en este caso, el bloqueador o la crema protectora durante todo el año. Pero específicamente para temáticas laborales, la exposición a radiación ultravioleta de origen solar es entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo. Además establece un horario específico, esta guía técnica, que es entre las 10 y las 17 horas.
Ahora, si nos preguntamos, ok, esta es nuestra época del año y es el horario específico en el que estamos expuestos, pero ¿cuáles son los trabajadores que están expuestos a radiación ultravioleta de origen solar en la temática laboral? ¿Cuáles son los trabajadores que están expuestos? Por ejemplo, si nosotros miramos la realidad de Antofagasta, tenemos muchos trabajadores expuestos que están encargados de la reparación de caminos, tenemos también trabajadores asociados a minería, tenemos trabajadores asociados, por ejemplo, vendedores que están siempre afuera en la calle, tenemos también transporte, el rubro del transporte, no porque yo esté arriba de un vehículo no voy a estar expuesto a radiación ultravioleta, porque recuerden que la radiación ultravioleta de tipo A atraviesa vidrios, por lo tanto me llega la onda, me llega la energía electromagnética de igual forma a través del vidrio del vehículo. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los trabajadores expuestos ante la ley? En este caso no hay una definición concreta de cuál es mi trabajador expuesto, no hay una definición exacta, pero sí la guía técnica lo define dando ejemplos o dando ciertos parámetros. Dice que los trabajadores expuestos a radiación ultravioleta se definen como aquellos que ejecutan ciertas labores específicas sometidos a radiación solar directa en los días comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo y entre las 10 y las 17 horas. Acá me quiero detener. Por ejemplo, si tengo trabajadores que hacen trabajos estacionarios, por ejemplo, solo en invierno a la intemperie, sin un techo, estos trabajadores, por la definición legal de la normativa, no están expuestos a radiación ultravioleta. ¿Por qué? Porque están en invierno y están fuera del periodo que está definido por la ley, que es entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo. No obstante, siempre en este caso el organismo administrador, el ISL, como también las entidades de gobierno, como la Dirección del Trabajo, promueven las mejores prácticas y promueven la entrega de bloqueador durante todo el año, porque como les comentaba, durante todo el año tenemos exposición a esta radiación ultravioleta. Lo que sucede es que en esta época del año es mucho mayor la exposición. Otro ejemplo, si tenemos estas mismas empresas que se dedican a la mantención de caminos, por ejemplo en Antofagasta, y estas empresas no hacen la mantención de caminos durante las 10 a las 17 horas, sino lo hacen en los horarios de bajo tráfico, para no tener un impacto en la población, por ejemplo, en los caminos, no generar cuellos de botella, no generar tacos, etc. Lo hacen después de las 18 horas. Ahí tengo trabajadores expuestos, si es que están trabajando entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo, no tengo trabajadores expuestos. ¿Por qué? Porque estos dos requisitos son excluyentes. Por lo tanto, yo tengo que tener trabajadores que estén en esta época del año y además en ese horario. No obstante, como les decía, importante recalcar las mejores prácticas. De igual forma, todos estamos expuestos todo el año y en todo horario a la radiación ultravioleta. El segundo ítem tiene relación también cuando se produce la exposición, existe una segunda condicionante. Si no se cumple la primera, se puede cumplir la segunda, que es cuando el índice UV, índice ultravioleta, es igual o superior a 6. Más adelante vamos a saber y les voy a explicar qué es el índice ultravioleta en este caso. Y cómo define a los trabajadores que están expuestos específicamente a un índice igual o superior a 6. Dice, son aquellos trabajadores que desempeñan funciones habituales. ¿Qué significa habituales? Es decir, que sean permanentes o propias de su trabajo, bajo radiación ultravioleta directa. ¿Qué significa que sea directa? Que no tienen que ser en áreas específicas de su trabajo, sino tiene que ser constante, por ejemplo, trabajo a la intemperie sin techo, y que el índice UV tiene que ser igual o superior a 6 en cualquier época del año. Si se fijan, en el ítem anterior estábamos hablando de una época específica y también de un horario específico. Pero si tengo entonces trabajadores que no están en esta época del año, pero sí están expuestos a una radiación ultravioleta sobre 6, el protocolo sí les aplica, pero siempre y cuando, como les decía, el índice ultravioleta sea igual o superior a 6. ¿Y en qué parte se produce esto, por ejemplo? En la industria minera.
En la industria minera, ustedes se van a dar cuenta que durante todo el año se aplica el protocolo de radiación ultravioleta. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener índices en el norte, por ejemplo, en el gran norte de Chile, índices que son 6, 7, hasta a veces en épocas de invierno podemos llegar a tener índices de radiación ultravioleta tipo 8. Por lo tanto, aunque estemos en invierno, no estemos en ese horario definido por la ley y no estemos en esa época que es entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo, de igual forma estamos expuestos y de igual forma nos aplica el protocolo. Entonces, resumiendo esta temática, para que un trabajador se considere expuesto a la radiación ultravioleta, pueden darse dos factores: cumplir con la temporalidad, es decir, con una época específica del año y también con un horario específico, o que pueda ser en cualquier época del año, pero que el índice de radiación ultravioleta sea 6 o superior. Y siempre que los trabajos que realice esta persona sean labores ejecutadas de forma directa a la exposición de la radiación ultravioleta y que sean permanentes o continuas, es decir, labores habituales y no excepcionales. Ahora, como les decía, si nos enfocamos y profundizamos en el concepto de funciones habituales bajo la radiación ultravioleta, que es lo que indica la guía técnica y también la OMS, encontramos algunos ejemplos o algunas definiciones en algunas legislaciones presentes acá en Chile. Dice que es aquel trabajador cuyas funciones se realizan a la intemperie. También la definición de expuesto se consideró el comportamiento anual del índice de radiación ultravioleta entre los años 2001 y 2010 entre las ciudades de Iquique, Santiago y Punta Arenas. ¿Por qué? Para definir, en este caso, el Ministerio de Salud, cuándo un trabajador estaba expuesto o no, no fue al azar. ¿De dónde nace esta temporalidad, que sea en una época específica del año o que sea de un índice ultravioleta 6 igual o superior? De análisis que se estuvieron haciendo entre el año 2001 y 2010 en las distintas regiones de Chile. Y con eso arrojó que efectivamente tenemos ciertos piques en el año de radiación ultravioleta, que son en esta época entre septiembre y marzo, y que ahí es donde es necesario enfocar todos nuestros esfuerzos para que nuestros trabajadores estén cubiertos con todas las medidas de control necesarias para no generar enfermedades profesionales como un melanoma, como un cáncer de piel, como cataratas, o también como enfermedades autoinmunes como el lupus. Y también esta guía técnica y la OMS nos indica que tenemos que identificar al grupo que está expuesto a la radiación ultravioleta de origen solar. ¿Y qué es lo que tenemos que nosotros identificar de este grupo? Por ejemplo, la cantidad de personas. Tengo que también identificar cuáles son sus horarios de trabajo, porque si identifico cuáles son sus horarios de trabajo, puedo tomar medidas administrativas para disminuir esa exposición a la intemperie de estos trabajos habituales en los horarios de mayor concentración de radiación ultravioleta. También tengo que tener los datos personales de los trabajadores, desde nombre, RUT, antecedentes laborales, por ejemplo, etc. También los tengo que capacitar. De hecho, la guía técnica establece temáticas específicas en las que yo tengo que capacitar a los trabajadores, como por ejemplo este curso de radiación ultravioleta y cuáles son los efectos y las medidas de control. Entre otros ítems también que establece esta guía, por ejemplo, tengo que tener un programa de trabajo, tengo que notificar cuál es el índice de radiación ultravioleta a lo largo de la jornada laboral, entre otros factores. Y bueno, hemos hablado mucho de este índice de radiación ultravioleta, pero ¿qué es este índice? ¿Qué es este indicador? La intensidad de radiación ultravioleta en la superficie de la Tierra se mide mediante el índice de radiación ultravioleta, que es este índice que yo les decía que nuestros trabajadores están expuestos siempre y cuando sea de 6 hacia arriba. Ahora, este índice de radiación ultravioleta proyecta el máximo diario y debe ser corregido en varias latitudes. ¿Qué significa? Nosotros acá en Chile tenemos el índice de radiación ultravioleta y es entregado por la Dirección Meteorológica de Chile. Y es la Dirección Meteorológica de Chile quien hace una proyección del máximo de radiación solar y la adapta a las diferentes latitudes de las diferentes regiones.
Por ejemplo, nosotros tenemos una estación de medición de radiación ultravioleta en Antofagasta. Entonces, captan la radiación ultravioleta, hacen las proyecciones de los máximos diarios y las van corrigiendo dependiendo de la nubosidad, de la actitud, de elementos reflectantes, de elementos absorbentes, etc. También en la imagen ustedes pueden apreciar que está el conocido tablero de radiación ultravioleta. Este tablero de radiación ultravioleta clasifica los índices, en este caso de 1 a 11 o más. Y abajo de los números ustedes pueden apreciar cuáles son las medidas de protección de acuerdo al índice de radiación ultravioleta. Por ejemplo, si nosotros tenemos un índice de radiación ultravioleta que va de 1 a 2, que es un índice normal en invierno, por ejemplo, no necesitamos protección. Y de hecho nos dice hasta que podemos permanecer en el exterior sin ningún tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque el daño que vamos a recibir en la piel no va a ser en este caso concluyente, porque va a ser mínimo, porque nuestro índice es muy bajo, porque es de 1 a 2. Ahora, si nuestro índice va de 3 a 7, en este caso nosotros sí necesitamos protección. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Debemos mantenernos en la sombra, sobre todo en las horas de mayor exposición. Tenemos que usar camisa o blusa, protector solar y además tenemos que ocupar gafas, porque más adelante vamos a ver que los mayores daños y efectos negativos son principalmente en dos partes del cuerpo, en la piel, que es el órgano más extenso, y también en los ojos, que es el daño ocular. Y finalmente, si nosotros tenemos una radiación ultravioleta, un índice que va de 8 en adelante, nosotros necesitamos protección, pero necesitamos una protección extrema. De hecho, las recomendaciones son evitar salir de la casa, evitar exponernos en las horas centrales del día de mayor exposición, debemos buscar sombra, y acá son imprescindibles y obligatorios el uso de protector solar, ropa, manga larga, por ejemplo, gorro legionario, gafas, y siempre las gafas con protección UV en este caso, tanto UVB como UVA. Acá en la siguiente imagen, en el gráfico, ustedes van a apreciar una curva de exposición a radiación ultravioleta en donde se calcula el índice. En el eje, en este caso vertical, ustedes están apreciando el índice de radiación ultravioleta, que va desde 0 a más, de hecho llega hasta 20, y en el índice X, en el índice horizontal, ustedes van a apreciar las horas del día. Este gráfico específicamente, de hecho, es de la estación de medición de Antofagasta y fue tomado el día 17 de agosto. Y si ustedes logran ver el comportamiento del índice de radiación ultravioleta, es decir, de la intensidad de los rayos que llegan a nosotros a la Tierra, se van a dar cuenta que, por ejemplo, tuvimos un pic a las 17:05 horas y tuvimos un pic de un índice 6.20. Y si nos vamos más atrás a la presentación y decimos, ok, tuvimos un índice de 6.20, pero no estamos en septiembre, y si yo soy trabajadora y estoy en la intemperie, ¿estoy expuesta de acuerdo a la guía técnica? Sí, estoy expuesta, porque mi índice de radiación ultravioleta me dice que tuve 6.20, y eso es mayor a 6, por lo tanto, no importa la temporalidad, si no estoy de septiembre a marzo, sino lo importante es que el índice estuvo sobre 6. Si ustedes, cualquiera en su casa, en el trabajo, quieren ver cuál es el índice de radiación ultravioleta, hoy día en Chile tenemos dos páginas autorizadas. La primera es la página meteochile.gov.cl, en donde de hecho ustedes en la dirección meteorológica van a observar el comportamiento pasado, y hasta tenemos proyecciones de la radiación ultravioleta en una semana en adelante. Esa es la página oficial para ver el índice. La Dirección Meteorológica de Chile son quienes poseen las distintas estaciones, pero también ustedes pueden ver otra página alternativa, donde también van a encontrar material didáctico con respecto a la radiación ultravioleta, van a encontrar material didáctico asociado a comprender qué es la radiación ultravioleta, cuáles son los efectos negativos y cuáles son sus medidas de control, que es la página indiceuv.cl, que es una página que es de la Universidad de Santiago de Chile en conjunto con la Corporación Chilena del Cáncer. En ambas páginas ustedes van a poder ver el índice
todos los días y saber cuál es su nivel de exposición. Ahora que ya sabemos qué es la radiación ultravioleta, cuáles son las clasificaciones de los rayos UV, que dijimos que eran 3, A, B y C, y que los C no nos afectaban, también que sabemos en este caso qué es lo que nos dice la ley y la guía técnica con respecto a cuándo estamos expuestos a la radiación ultravioleta, y también quiénes son los trabajadores expuestos, es importante que sepamos cuáles son los daños a la piel y los efectos que nos genera la radiación ultravioleta. En este caso, los efectos que nos genera la radiación ultravioleta no son siempre negativos. En exceso no es negativo, todo lo contrario. Nuestro cuerpo necesita la radiación ultravioleta para estar en un bienestar tanto físico como también psicológico. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los efectos positivos de esta radiación ultravioleta de origen solar? Primero, la radiación ultravioleta de origen solar nos ayuda a sintetizar. ¿Qué significa eso? A crear en nuestro cuerpo la vitamina D. Y la vitamina D es esencial para múltiples funciones en nuestro organismo y principalmente para un sistema específico que es el sistema óseo. Si nosotros tenemos deficiencia de vitamina D, vamos a estar, por ejemplo, más expuestos a tener fracturas o a tener daños óseos cuando seamos más abuelitos. Por eso es muy importante exponernos siempre a la radiación ultravioleta, pero en las horas que no sean de mayor daño solar y también cuando tengamos un índice ultravioleta menor a 6. Otra característica u otro efecto positivo es que la radiación ultravioleta regula el ritmo cardíaco. No sé si ustedes han escuchado lo que se llama el ritmo o el círculo circadiano. ¿Qué significa esto? Nosotros como seres humanos naturalmente necesitamos saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Por eso, por ejemplo, los trabajadores que realizan sus labores en un turno de noche tienen alterado el ritmo circadiano y pueden tener trastornos del sueño, porque naturalmente nosotros los seres humanos estamos hechos fisiológicamente y psicológicamente para trabajar de día. ¿Y quién nos regula eso? La radiación ultravioleta. Nuestro cuerpo sabe, porque lo tiene en sus células, que cuando nosotros recibimos mayor cantidad de radiación ultravioleta es porque estamos de día, y eso significa que nosotros así estamos diferenciando el día de la noche y nos mantiene activos, a diferencia de un ciclo nocturno. Otro efecto que tiene la radiación ultravioleta, como les decía, no solo es algo físico, sino también es algo psíquico, también es un bienestar psicológico. La radiación ultravioleta de origen solar, en este caso, tiene un efecto antidepresivo, regula los estados depresivos y regula los estados de ánimo. De hecho, hay muchas terapias, que es lo que les voy a comentar más adelante, que sobre todo se hace en los recién nacidos, que se llama fototerapia. Cuando una persona está con depresión o tiene lo que se llaman depresiones estacionarias, que le vienen solo en la época de invierno por falta de luminosidad, en realidad no es falta de luminosidad, sino falta de radiación ultravioleta, ya que estos rayos ayudan a las funciones del cerebro, ayudan a la sinapsis y ayudan también a superar estados depresivos. Otro aspecto positivo de la radiación ultravioleta son los mecanismos de defensa inmunológico. En este caso, la radiación ultravioleta es trascendental para nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque no solo en la formación y en la síntesis de la vitamina D, lo que nosotros ya nombramos, apoya el sistema óseo, sino también apoya nuestro sistema inmunológico y nuestros glóbulos blancos, los fortalece. Entonces es muy importante para el sistema inmunológico, para nuestras defensas, el estar expuesto a radiación ultravioleta, claramente en condiciones controladas y no en exceso. Por ejemplo, una enfermedad que es causada por la ausencia de radiación ultravioleta en nuestro cuerpo es el lupus. Y es una enfermedad autoinmune, y lo vamos también a ver más adelante dentro de las enfermedades causadas por la falta o el exceso de radiación ultravioleta. Y finalmente tenemos la fototerapia, lo que yo les comentaba que se realizaba en los recién nacidos. La fototerapia es una terapia que se está haciendo hace muy poco, tanto en Chile como en el mundo, es recomendada por la Organización Mundial de la Salud, también por el Ministerio de Salud. En este caso, los recién nacidos que nacen con problemas en el hígado y que no puedan generar
ciertas sustancias específicas y que se le llama el síndrome amarillo. Cuando tenemos a los bebés que tienen esta coloración amarilla es porque tienen problemas en el hígado y a veces también en el páncreas. Se les coloca en tipo cabina solarium, digámoslo así, en donde se les inyectan y se les irradia radiación ultravioleta, siempre controlada y siempre en índices muy bajos. ¿Para qué? Para activar su sistema inmune, para activar la formación de vitamina D, por ejemplo, también de otros tipos de minerales asociados a la captación de energía, y con eso funciona y mejora su función hepática, tanto el hígado y específicamente algunos aspectos del páncreas. Por eso, y por todos estos aspectos positivos que les menciono, es tan importante estar expuesto a radiación ultravioleta, pero recalco, siempre en condiciones controladas, ya que sabemos que cuando estamos expuestos a radiación ultravioleta en condiciones con índices sobre 6 o en ciertas épocas del año donde los índices son mucho mayores y llegan sobre 11, podemos tener enfermedades asociadas al exceso de esta radiación. Pero también sabemos que la radiación ultravioleta en cantidades específicas nos hace bien. Hemos hablado mucho de la piel, de las enfermedades que nos podrían causar. Ahora, específicamente es importante que conozcamos este órgano, que sepamos cómo está conformada la piel. Ustedes ahí en la imagen pueden ver un corte transversal, en este caso, de cómo es el órgano de la piel. Primero, como les decía anteriormente, la piel está compuesta por 3 capas principalmente, que estas también se subdividen. Está compuesta por la epidermis, la dermis y la hipodermis. Siempre está primero la epidermis, luego la dermis y luego la hipodermis. Y recordemos que dependiendo del tipo de rayo UV, ya sea A o B, es cuánto va a penetrar hacia abajo en las distintas capas de la piel. Recordemos que los rayos ultravioleta de clasificación A son los que penetran más abajo en la piel hasta la dermis, es decir, la epidermis y la dermis. Y los rayos de clasificación ultravioleta de tipo B solamente, en este caso, penetran la primera capa de la piel, que es la epidermis. Lo segundo que nosotros vemos como característica de la piel es que es el órgano más extenso del cuerpo, es el órgano más grande. También el color de la piel va de acuerdo a la raza y tenemos desde un rosa pálido hasta, por ejemplo, un rosa oscuro. Tenemos también, dependiendo de la raza, si es mestiza. Y esto, ¿cómo se le llama? ¿Cómo lo podemos conocer? Como fototipo, que es lo que vamos a ver más adelante, ya que dependiendo del fototipo son las medidas de control que nosotros tenemos que tener. También la piel posee humedad y untuosidad. ¿Qué es la untuosidad? En términos simples, la cantidad de grasa. Y también cumple múltiples funciones como regular la pérdida del agua, proteger de la radiación ultravioleta, mantiene la forma del cuerpo, entre otras características. Y como les decía, dentro de las características de la piel está el color de la piel. Este color de la piel se le llama fototipo, y es importante que conozcamos los fototipos de la piel. ¿Por qué? Porque dependiendo del fototipo es el nivel de protección que nosotros tenemos que darle a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros trabajadores. Los fototipos van desde el fototipo 1 hasta el fototipo 6. Esta clasificación también está dada por la Organización Mundial de la Salud y la recoge la guía técnica del Ministerio de Salud. Tenemos el fototipo 1, que es la piel más clara, y normalmente está asociada a las personas albinas o pelirrojas. No sé si ustedes han escuchado coloquialmente cuando dice la gente muy blanca, no, yo no me quemo, yo no me bronceo, yo me quemo, yo termino rojo, súper coloquialmente, muy coloquialmente. Eso es porque estas personas son de un fototipo nivel 1. ¿Qué significa eso? Que siempre se quema y nunca se broncea, y que los ojos, el pelo son claros y la piel es muy blanca. Y abajo, dentro de la imagen, van a ver que tenemos unos números, y esos números se llaman factor de protección solar. Más adelante también les voy a explicar qué es. Entonces, para el fototipo de piel 1 en este caso, que es la piel más blanca, nosotros ¿qué necesitamos? Un factor de protección solar 50 o 50 más, que es el factor de protección solar más grande que nosotros tenemos en términos de protección.
Tenemos también el fototipo nivel 2, que casi siempre se quema y a veces se broncea, los ojos son azules o son pardos, el pelo es rubio pelirrojo y la piel es blanca, no a diferencia del anterior que es muy blanca y que siempre se quema. Tenemos también el fototipo número 3 de piel, que este piel a veces se quema, pero generalmente se broncea. Y es un tipo nórdico alpino. Y si se fijan, ya en el fototipo de piel número 3, nosotros bajamos el nivel de protección y decimos, ok, acá el nivel de protección puede ser un bloqueador solar número 30. Luego, si bajamos y vamos analizando los otros fototipos de piel, vamos a ver que en el cuarto, por ejemplo, ya la fotoprotección pasa a un nivel 20, junto con el 5 y junto con el 6. ¿Por qué en este caso esta fotoprotección no llega hasta el nivel 15? Nosotros en Chile podemos encontrar FPS o factor de protección solar de 15, por ejemplo. Normalmente en los maquillajes de las mujeres, no así como un producto que solo sea bloqueador. Porque en otros países, como Australia, por ejemplo, o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, dicen que al menos los productos, ya sea cosméticos o específicos, protectores solares, tienen que tener una fotoprotección de 20. Al menos. Por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta que hay países que no existe la fotoprotección de 15, en Chile nosotros sí la tenemos. Ahora, ¿qué significa el factor de protección solar? Es una ecuación matemática predictiva, pero en palabras simples. ¿Qué significa? Que retarda, dependiendo del factor, los efectos del sol en la piel. Por ejemplo, si yo soy una piel de fototipo 1 o 2, en promedio me voy a demorar 10 minutos en quemarme, ya en tener un daño en mi primera capa de la piel, que es la epidermis. Entonces, si yo ocupo un fotoprotector de nivel 15, ya no me voy a demorar 10 minutos en quemarme, sino me voy a demorar, eso lo multiplico por, en este caso, 15, y me voy a demorar, en este caso, lo multiplico por 10, perdón, y me voy a demorar 150 minutos. O por 15, en este caso 100 o 150, dependiendo del factor de protección solar y de la proyección matemática. Lo que es muy importante, más allá de hacer el cálculo matemático de cuántos ustedes se demoran o cuánto es lo que atenúa el protector solar, ya sea por 10 o por 15, ya sea 100 o 150 minutos, lo importante es seguir las recomendaciones de la guía técnica y la Organización Mundial de la Salud, que están en esta tabla. Dependiendo del fototipo que ustedes identifican de piel, es el factor de protección solar que ustedes tienen que ocupar. Por ejemplo, si ustedes son de una piel con un fototipo 1 o un fototipo 2, independiente del cálculo matemático y la cantidad de minutos que ustedes pueden estar expuestos, siempre tienen que ocupar el factor de protección solar recomendado, que en este caso es 50. También en la industria tenemos lo que se llaman 50 más. Esos también lo pueden utilizar. Una vez que ya pasamos los efectos positivos, una vez que pasamos, en este caso, el factor de protección solar, el índice de radiación ultravioleta, es importante que sepamos entonces qué nos puede pasar por esta exposición a la radiación ultravioleta de forma excesiva y en las épocas de exposición y mayor daño. Podemos tener quemaduras solares, podemos tener alteraciones de la respuesta inmune, por ejemplo lupus, podemos tener cataratas a nivel ocular, queratitis actínica, podemos tener fotoenvejecimiento y también tumores malignos de piel. En este caso, cuando ustedes escuchen hablar tumores malignos de piel, casi siempre van a escuchar hablar de la palabra melanoma. El melanoma es específicamente un tipo de cáncer de piel, es un tumor maligno, y el melanoma es el cáncer de piel más agresivo que tenemos en el mundo. Y de ahí que vienen las estadísticas, como les decía, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que anualmente entre 2 a 3 millones de personas son diagnosticadas con melanoma, que es este cáncer de piel mucho más agresivo. Si se dan cuenta, estos efectos negativos no constituyen normalmente enfermedades, porque podemos tener quemaduras solares que son por el momento, nos pueden durar una semana mientras se regenera la piel, y después estas quemaduras solares
va a pasar independiente que el daño en la piel es acumulativo. Si yo tengo todas las semanas quemaduras solares, porque todas las semanas me expongo a radiación ultravioleta y no tengo medidas de control, finalmente voy a terminar con un melanoma o tumores malignos en la piel. Por lo tanto, los efectos negativos nosotros los podríamos clasificar en dos: en efectos negativos agudos y efectos negativos crónicos. En este caso, los efectos negativos agudos son esos que se causan por una exposición específica a la radiación ultravioleta en un tiempo específico y que no necesariamente tiene que ser continuo y que el efecto negativo no me va a durar para toda la vida, como por ejemplo la quemadura solar. Pero tenemos también otros efectos que son los crónicos, y dentro de los efectos crónicos se encuentran las enfermedades, como por ejemplo el lupus o el cáncer, que las vamos a ver también más adelante con mayor precisión. Y si hablamos de las medidas de prevención, ¿cómo nosotros podemos prevenir estos efectos negativos y cómo podemos estar expuestos a la radiación ultravioleta para tener estos efectos positivos, como por ejemplo evitar la depresión, ayudar a la creación de la vitamina D, a la sintetización en este caso? Lo tengo que hacer siempre con mis medidas de control. Les voy a leer algunas frases y la idea es que las analicemos para ver si son verdad o son falsas. La primera dice: el protector solar debe usarse solo en la playa o en la piscina y no en el trabajo y durante todo el año. Esta frase es muy típica de la gente normalmente que no conoce los efectos negativos de la radiación ultravioleta. Hoy día ustedes los están conociendo, y esta frase es falsa. Efectivamente, el protector o el bloqueador solar, dependiendo del FPS, que les decía que se puede multiplicar por 10 o por 15, dependiendo de la industria también y dependiendo del país, el protector solar siempre debe utilizarse todo el año, independiente si estoy en la playa, estoy en la piscina o estoy en mi trabajo, porque siempre voy a tener exposición a radiación ultravioleta. La segunda frase dice: un cuerpo bronceado es un cuerpo saludable. Esta frase es totalmente falsa, totalmente falsa. Como lo vimos más atrás en la presentación, la clasificación de rayos ultravioleta que me entrega el bronceado es la clasificación de rayos ultravioleta de tipo A. Y los rayos de tipo A no solo penetran la primera capa de la piel, que es la epidermis, sino también bloquean y penetran la dermis. Por lo tanto, cuando yo me bronceo, significa que me expuse a los rayos ultravioleta de clasificación A y me penetraron las dos capas de la piel. El bronceado no es saludable. El bronceado no es sinónimo, por ejemplo, de sintetización de la vitamina D. Una piel saludable es una piel que sí está expuesta a la radiación ultravioleta, pero de forma normal. Yo no debo, comillas, ir a tomar sol, o no debo cambiar el color de mi piel, porque el color de mi piel es el color natural que yo tengo cuando recibo la radiación ultravioleta que mi cuerpo tiene que recibir. Si yo recibo más radiación ultravioleta de la que tengo que recibir, cambia el color de mi piel y por eso me bronceo. Ese es, por ejemplo, un parámetro de medición en donde nosotros sabemos si ya recibí más radiación ultravioleta de la que mi cuerpo podía recibir. Y la tercera frase dice: permanecer en el agua ayuda a proteger frente a la radiación ultravioleta. Esto también es falso. Como lo dijimos anteriormente, la radiación ultravioleta en este caso atraviesa la clasificación A, los rayos de tipo A, vidrios, nubes y también el agua. De hecho, la radiación ultravioleta también se refleja en el agua. Por lo tanto, no solo voy a recibir rayos de radiación ultravioleta de origen solar directos, sino también de forma difusa o reflejada. Por lo tanto, eso aumenta mi nivel de exposición a la radiación ultravioleta. Esa frase también es falsa. Ahora bien, sabemos que hay efectos positivos, efectos negativos, que estos efectos negativos pueden ser crónicos, que son enfermedades que las vamos a ver más adelante, o pueden ser agudos, como las quemaduras. Pero ¿cuáles son nuestras medidas de prevención? Por ejemplo, la sombra. La sombra es un indicador de la intensidad de los rayos solares.
Por lo tanto, siempre debemos buscar sombras en los árboles, sombrillas, techos, etc. Si yo no tengo una sombra, eso significa que debo buscar protección. Esa es la primera medida de prevención. La segunda medida de prevención es evitar superficies que reflejan los rayos del sol. Lo que les comentaba anteriormente con esta frase que es un mito que dice que si estoy en el agua estoy protegido de la radiación ultravioleta, cuando en realidad es todo lo contrario. El agua aumenta el efecto de la radiación ultravioleta en mi piel. Existen superficies que reflejan la luz ultravioleta de origen solar, como por ejemplo el agua, como por ejemplo la nieve, los pisos brillantes, los vidrios, y este tipo de radiación ultravioleta se le conoce como de tipo reflejada o también difusa. Es decir, cuando yo estoy en este tipo de superficie, por ejemplo en la nieve, o por ejemplo en la piscina, en el agua, como les decía, no solo voy a recibir la radiación ultravioleta directa, sino también voy a recibir la radiación ultravioleta de tipo reflejada. Por lo tanto, aumentan mi nivel de exposición. Por lo tanto, tengo que evitar como medida de control este tipo de superficies. Otra medida de control es informarnos de la intensidad diaria de la radiación ultravioleta. En cualquiera de las dos páginas que yo les mencioné anteriormente, ya sea la Dirección Meteorológica de Chile o también la página indisuv.cl, que es de la Universidad de Santiago en conjunto con la organización y la Corporación contra el Cáncer. Deben en las áreas de trabajo, por obligación legal, informar el índice de radiación ultravioleta del día. Normalmente, ¿esto cómo los informamos? Mediante un tablero de tipo semáforo. Por ejemplo, como el que se ve en pantalla, en donde tengo los colores, por eso se le llama de tipo semáforo, en donde tengo verde, amarillo, naranja, rojo y violeta, que violeta es el extremadamente alto, que es sobre 11, cuando un índice es sobre 11 en este caso. Tengo el nivel de riesgo y tengo también los índices que pertenecen a esa clasificación. Es muy importante que nos informemos cuáles son los índices, en este caso ultravioleta diarios, que nosotros vamos a tener en el trabajo. Otra medida de protección es la ropa. Por ejemplo, usar sombrero de ala ancha, ropa manga larga, lentes con protección ultravioleta, pantalones largos. Acá, ojo con los lentes de protección ultravioleta. Cuando ustedes se compren lentes de protección ultravioleta o cuando gestionen elementos de protección personal para sus trabajadores, fíjense bien que los lentes tengan protección ultravioleta tanto para la clasificación B como para la clasificación A. Porque muchas veces han ingresado lentes a Chile que han sido decomisados en este caso y analizados por el ISP, el Instituto de Salud Pública, que tienen solamente protección para un tipo de clasificación de radiación ultravioleta. Y hoy día, con la tecnología que nos encontramos, tenemos hasta ropa industrial que viene con protección ultravioleta. También manga larga, pantalones, poleras, gorros, por ejemplo, no solo los lentes. Otra medida de protección está asociada a la alimentación. Abundante agua, dieta balanceada, rica en antioxidantes y fruta. Es importante entender que la radiación ultravioleta, los efectos, nosotros los vemos por fuera. Los vemos en una piel bronceada, los vemos, por ejemplo, en una quemadura solar. Pero también los efectos son por dentro. Nos causan deshidratación, por ejemplo. También hablamos del tema psicológico, depresión. Por eso es tan importante para evitar la deshidratación, abundante agua, y también a qué nos referimos con la dieta balanceada, ingestión por ejemplo de fruta, ya que las frutas también poseen agua, minerales, vitaminas. Tenemos también otra medida de control, en este caso es la medida que yo creo que más se conoce, la más divulgada, que es el protector solar. En este caso el protector solar por sí solo no es eficiente. Ojo con lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si es un protector solar que tiene un FPS, un factor de protección muy bajo, como por ejemplo 15, voy a tener que calcular, multiplicándolo por 10 o por 15, cada cuánto tiempo lo voy a tener que repetir la aplicación. Entonces, lo más importante ahí, como les decía, no guiarnos en esta fórmula, sino más bien guiarnos en el fototipo de piel. Si mi fototipo de piel es 1 o es 2, siempre mi factor de protección solar va a ser 50.
Por lo tanto, el primer punto es que siempre tengo que utilizar el protector solar que sea adecuado para cada tipo de piel. También tiene que ser utilizado de forma correcta en todas las zonas expuestas. Cuando yo me coloco el protector solar, lo tengo que colocar hasta en los labios. Lo tengo que colocar en la frente, lo tengo que colocar en las mejillas, en la nariz, en la zona de la barbilla, también en la zona de la boca, en las orejas, de hecho. Uno de los cánceres más comunes de piel, las áreas más comunes son, por ejemplo, las orejas, asociadas a enfermedades profesionales, a enfermedades laborales. Por eso es tan importante no solo el tipo de bloqueador que voy a ocupar, que sea un factor de protección 50 o más, al menos tiene que ser un 30, sino también cómo me estoy colocando el bloqueador. Ojo, porque algunos pueden sentir molestia, porque con la transpiración, para aquellos trabajos que tienen mucho esfuerzo físico, el protector solar, cuando se echa en abundancia, cuando nos echamos mucho protector solar y no es absorbido completamente por la piel, sobra, y cuando transpiramos este protector solar se nos viene a los ojos y nos puede causar irritación. Por lo tanto, es muy importante enseñarle a nuestros niños y también a nuestros trabajadores a echarnos de forma completa y de forma correcta el protector solar, y tampoco en abundancia. ¿Cómo es una forma correcta de echarnos protector solar? En las zonas que les indiqué, incluyendo labios y orejas, y que después de echarnos el protector solar, nosotros nos pasemos la mano y no nos quede protector en la mano, no nos queden residuos. Con eso, nosotros vamos a saber que la piel absorbió todo el protector solar. También tenemos que aplicar el protector solar, esta es una recomendación de la guía técnica y de la OMS, cada 30 minutos, pero antes de exponernos al sol. Si por ejemplo yo sé que voy a estar expuesto al sol, a la radiación ultravioleta de origen solar, a las 3 de la tarde, yo a las 2:30 me tengo que colocar mi protector solar, porque el protector solar no realiza una protección inmediata. ¿Por qué? Porque, como les decía, tiene que ser absorbido por la piel, y no solo por la primera capa, que es la epidermis, sino también por la segunda capa, que es la dermis. Y, como les decía, se tiene que repetir cada 3 horas, independiente del factor matemático del FPS, y se tiene que utilizar, al menos como recomendación internacional, un factor de protección solar de 30. En Chile nosotros tenemos desde 15, pero la recomendación internacional es que sea al menos de 30. Ahora, con respecto específicamente a la compra del protector solar, no podemos comprar cualquier protector solar, tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, tiene que tener un número de lote, una fecha de caducidad, tiene que tener las instrucciones de empleo y las precauciones particulares en caso que el protector solar tuviera especificaciones químicas que causaran efectos secundarios o adversos, tiene que tener una denominación, una marca, tiene que tener un nombre específico del producto, tiene que decir el nivel de protección frente a las radiaciones. Eso normalmente está al centro de la marca, o está debajo, o está al final, como se ve en la imagen. Tiene que decir FPS 25, o FPS 30, FPS 50 más. Debe decir el factor de protección solar. Y también tiene que tener la lista de ingredientes, incluidos los filtros solares. Y finalmente también el contenido nominal, si son 300 ml, si son 150 ml, 500 ml, etc. Esto es muy importante porque cuando nosotros estamos hablando de proteger a nuestros trabajadores, tenemos que comprar productos, en este caso, que sean de la calidad pertinente. Nosotros, como empleadores y como expertos en prevención de riesgo, tenemos que asegurar que el producto que nosotros vamos a comprar para nuestros trabajadores, y también desde el punto de vista de la casa para nuestros hijos, por ejemplo, sea un producto de calidad. Porque, por ejemplo, si el protector solar no trae cuál es su índice de protección o FPS, no vamos a saber si realmente nos está protegiendo o no, de acuerdo a nuestro fototipo de piel. Les he hablado mucho de la OMS y de esta guía técnica de radiación de origen solar. Dentro de las medidas de prevención, todas estas medidas de prevención y también mejores prácticas se encuentran reguladas, y el protocolo completo de radiación ultravioleta de origen solar, específicamente laboral,
en esta guía, que es la que ustedes ven ahí en imagen. Esta guía se encuentra vigente desde enero del 2011 y establece medidas y un programa de trabajo obligatorio para los trabajadores que estén expuestos a radiación ultravioleta. Además, esta guía indica que por obligación se tienen que tomar medidas ingenieriles, administrativas, EPP, en ese orden, en esa jerarquía de control, y establece también obligaciones para los empleadores, como por ejemplo el capacitar, entregar los EPP, realizar este programa de trabajo, entre otros. Los invito a descargar la guía, lo pueden descargar de la página del ISL, donde está la biblioteca técnica, para que la lean, para que sepan cuáles son las medidas de prevención laborales específicas que establece la legislación presente, ya que este protocolo emitido por el Ministerio de Salud es obligación para todos los empleadores en Chile. Y si estamos hablando de legislación, ¿cuáles son los documentos que regulan la exposición a radiación ultravioleta? Primero, tenemos, aunque no lo crean, la Constitución Política de la República. En su artículo 19, en su inciso 9. ¿Qué es lo que dice específicamente en el inciso 9? Dice que el Estado de Chile tiene la obligación de proteger la salud de todos quienes estén habitando este país, de todos sus ciudadanos. Por lo tanto, si estamos hablando de protección, lo asociamos a este artículo, que es el artículo 19 y el inciso 9, porque el Estado tiene la obligación de protegernos y por eso también emite estos protocolos del Ministerio de Salud. Tenemos también el Decreto Supremo 594, en su artículo 109, específicamente habla desde el 109 en adelante que es obligatorio decirle a los trabajadores cuáles son los riesgos, evaluar los riesgos y también establece los índices de protección. Tenemos también el Código del Trabajo, en su artículo 184 al 193, en donde ahí nace lo que llamamos la obligación de informar, antes le llamaban derecho a saber, en donde se le tiene que decir a todos los trabajadores cuáles son los riesgos a los que están expuestos, las medidas de control y los métodos correctos de trabajo. Está también la ley 20.096, que es la ley relacionada con el ozono. Como muy bien les decía, el ozono es una capa muy importante para nosotros, forma parte de la atmósfera junto con el oxígeno, y la capa de ozono es la que nos protege de los rayos ultravioleta de tipo B, que son los más peligrosos porque modifican nuestro ADN y nos causan el cáncer. De hecho, como les decía anteriormente, la capa de ozono capta y detiene el 90% de la cantidad de los rayos ultravioleta de clasificación B. Y finalmente, la guía técnica de radiación ultravioleta del Ministerio de Salud, que era la que les estaba invitando a que descargaran de la página del ISL. ¿Y cuáles son las enfermedades asociadas a la exposición de la radiación ultravioleta? Anteriormente hablamos de los efectos negativos, le decíamos que habían dos tipos o clasificaciones de efectos negativos. Estaban los efectos agudos, como por ejemplo las quemaduras solares, que son efectos temporales, y los efectos crónicos, que son efectivamente las enfermedades. Las enfermedades asociadas a radiación ultravioleta de origen solar también las podemos clasificar en dos tipos: las enfermedades de la piel y las enfermedades oculares. Dentro de las enfermedades a la piel tenemos, por ejemplo, el melanoma maligno cutáneo, que es un cáncer maligno de la piel potencialmente mortal. Por eso decimos que cuando ustedes escuchen la palabra melanoma, es un cáncer de piel, en este caso un tumor maligno, y que normalmente siempre es fatal. Por eso las estadísticas también son tan importantes y es tan importante conocer las medidas de prevención. En la primera imagen, ustedes van a ver cómo se ve un melanoma ya avanzado en la piel de una persona. Si se fijan, se ve como una superficie irregular, con distintos colores y distintas texturas. Normalmente, de hecho, los médicos dicen, para diferenciar marcas en la piel benignas y malignas, tienen que tener tres características. Las malignas tienen orillas no uniformes, no es redondo completo, no es cuadrado completo, sino tiene zigzag, si se fijan como en la imagen. Además tienen colores distintos, no es un color uniforme, y tienen texturas distintas. Tenemos también el carcinoma espinocelular, es un cáncer maligno que generalmente avanza con menor rapidez que el melanoma y ocasiona la muerte con menor frecuencia, es un grado menor.
el carcinoma que el melanoma. Tenemos el carcinoma vasocelular, que es un cáncer cutáneo de crecimiento lento que predomina en las personas mayores. El carcinoma vasocelular normalmente ustedes los van a encontrar en los abuelitos, que eso es cuando yo ya tuve una exposición prolongada durante toda mi vida a la radiación ultravioleta sin cuidarme. Y el fotoenvejecimiento, que es la pérdida de la firmeza de la piel y la aparición de queratosis solares. ¿Qué es la queratosis solar? Es cuando la piel se me empieza a arrugar y se me empieza a endurecer. Normalmente también los abuelitos tienen un fotoenvejecimiento, pero un fotoenvejecimiento que es natural por el paso. Hoy en día nosotros tenemos personas de 30, 40 años que están con un fotoenvejecimiento celular. Y con respecto a las enfermedades oculares, tenemos, por ejemplo, la catarata, que es una enfermedad de los ojos en la que el cristalino se va opacando poco a poco, lo que va disminuyendo la visión y acaba causando ceguera. La primera imagen, ustedes pueden ver ambos cristalinos y pueden ver que en el cristalino de la izquierda se ve totalmente blanco. Eso es una catarata. También tenemos el pterigión, que es una carnosidad blanca o de color crema que aparece en la superficie ocular. Aparece por encima, que es las segundas imágenes. En la de la izquierda ustedes pueden ver que sobrepasa un poco el color del ojo, va un poco también por encima del cristalino, a diferencia de la catarata, que es el cristalino completo. Y finalmente tenemos el carcinoma epidermoide de la córnea de la conjuntiva, o más conocido como carcinoma ocular, que es un tumor muy raro, muy poco común, porque normalmente la enfermedad crónica, en este caso más común, son las cataratas, pero este carcinoma ocular es, como les decía, un tumor raro de la superficie ocular, y es la tercera foto que ustedes pueden ver ahí en la proyección, en donde sale un tumor, puede salir en cualquier parte del ojo y tiene un crecimiento muy rápido, es decir, cuando sale, cuando tenemos las primeras evidencias, inmediatamente tenemos que ir al médico para que nos evalúe la situación ocular. Bueno, colegas, finalmente los invito a visitar el Campus Prevención ISL para mayor información. Ahí también ustedes pueden ver la disponibilidad completa de los cursos del Instituto de Seguridad Laboral para ustedes, para sus familias, para todos los trabajadores que están afiliados. Fue un gusto dictar este curso, este seminario a todos ustedes mediante la multiplataforma.